Amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Sea la hora que usted esté viendo, esto es La Madeja Política. En otra emisión más, vamos a presentar temas verdaderamente interesantes y muy importantes que seguramente a usted lo van a tener al filo de la butaca. Esto es La Madeja Política de Tenancingo. Iniciamos. Ingeniero, se hablan muchas cosas acerca de la aplicación de los recursos públicos, de las ferias del municipio de Tenancingo. Díganos, ¿cómo se maneja esta aplicación de estos recursos públicos según lo que hay ya por dato fiel? Fíjese que para mí, en lo particular, me pareció un tema que debiéramos de tocar, que ahorita lo vamos a tocar, incluirlo en este índice de este día, a razón de un video que anda circulando en YouTube. Un video donde en un municipio hay una sesión de cabildo y un regidor le dice al presidente, le reclama al presidente dos cosas. Una, ¿por qué seguir dando recursos públicos para ferias que no benefician en nada al pueblo? Es tirar el dinero. Y dos, ¿por qué crear un patronato para que administre esa feria desde cualquier punto de vista, incluyendo lo financiero, cuando el presidente quiere que firmen ese acuerdo, pero él se queda con el dinero y lo administra? Producto de eso, para mí fue muy importante incluir este punto, también en dos sentidos. Una, criticando a nuestros regidores, que si bien nos salen muy carísimos, independientemente como hayan llegado, quien los haya designado y bajo las normas que los eligieron, son gente que nos representan a nosotros, son gente que nos deben de defender de malos manejos o de políticas públicas en contra. Y no vemos a ningún regidor, ni mucho menos un síndico, que se ponga los zapatos de sus gobernados, que defienda al pueblo, y lo voy a decir bien claro. ¿Por qué tanto interés de esta presidenta municipal por llevar a cabo ferias que incluso ya las maneja con mucha claridad, 4 ferias al año, a donde tiene un antecedente Tenancingo? Por eso es que a mí me parece interesante este punto. En Tenancingo, desde hace yo creo que más de unos 15 años, era tradicional y norma, porque Tenancingo tiene una particularidad de que su sociedad no se interesa en ver cómo ejercen sus recursos, cómo los gastan, de que los presidentes van a hacer una obra, en el caso del Mercado de la Flor iban a techar la parte del estacionamiento, les pidió cooperación a todos los que iban a beneficiarse, recibieron ese dinero y la obra apareció financiada y pagada con recursos de inversión. Quiere decir esto que ese dinero que la gente cooperó, se lo echaron a la bolsa. Y eso, presumiblemente, así lo observo, que en el caso de las ferias sucede lo mismo. Y en todas las ferias, no tan solo en las 4 que la presidenta ha señalado. En las ferias hasta del PAN, la feria de los Niños Dios, la feria del día del 14 de febrero, como van a enlonar, les pide una cooperación. Y esa cooperación, mientras no haya un recibo que ingresó a la tesorería, alguien se queda con ella. Porque si revisamos las facturas de esos enlonados, vamos a encontrar que los pagó el ayuntamiento. ¿Y cómo los paga? Pues con recursos propios. ¿Con qué dinero está subsidiando estas ferias con tal de echarse un dinero a la bolsa? Con los más pobres, que son el comercio informal. Ellos son los que están subsidiando este tipo de ferias, y si me equivoco y especulo mal, que salga y que lo diga. Pero, aquí hay un pero. La sociedad necesitamos meternos más, ser más participativos, ser más decisivos, ser más
hasta cierta manera, intervenir directamente en las políticas públicas, porque hemos observado que la presidenta municipal no le interesan las críticas, no le interesan las propuestas, no le interesan los comentarios. Ella, con todo el cinismo del mundo, sale a su nancinera y habla, y lo etiquetamos en particular como la sección de espectáculos, sí, porque no da información verdaderamente como una presidenta municipal. Entonces, ¿a quién daña esta presidenta municipal? Al partido Morena. O sea, ella llega a través de un partido con un referente en el Estado de México que se llama Higinio, que por cierto le andan haciendo fiestas, porque le dio la plaza de Tenancingo. ¿Y nosotros por qué tenemos que aguantar este tipo de gente? ¿De qué sirve tener toda la filosofía de López Obrador de que el pueblo pone, el pueblo quita? ¿De qué sirve si no nos metemos para juzgar a este personaje que nos pusieron de presidenta municipal y que el partido Morena va a pagar y debe de pagar los costos de esta indiferencia y esta falta de profesionalismo de una presidenta municipal? Y ahí tomo tantito la palabra en razón de lo que pronunció el ingeniero, de ese regidor que a la mano no tengo de dónde es, pero lo vamos a sacar, circula en las redes sociales, que eso es lo que exige ese regidor, que no lo hagan a criterio propio de pronunciarse, que solo gastamos 10 pesos. No, él exige que por ley deben de comprobar con papeles en la mano a la gente cuánto se gasta y como aquí como lo hemos dicho, cuál es el costo-beneficio de esas ferias. Porque si esa feria verdaderamente fuera reflejada para el crecimiento de estos productores, ya sea de obispo, ya sea de los artesanos y demás, ese costo-beneficio a lo mejor no alcanza ni lo que le inyectan, porque parecen, yo lo he dicho, fiestas patronales. No, si en verdad queremos dar otra imagen, verdaderamente un crecimiento, a lo mejor ni alcanzan esos centavos que le inyectan. Desde ahí hay una mentira. Entonces nada más quiere hacer fiestas pequeñas, les pide sus recursos a esos que quieren participar, eso se le echa la mano. Y como nadie reclama nada, después viene y todo lo monta bajo la administración pública, ¿no? Y nadie exige cuentas. Y así ha venido desarrollándose, no nada más en muchos años. Pero por eso estamos aquí, para empezar a reclamar que se cambie esa modalidad, porque por eso venían como la cuarta transformación, ¿no? Todo tenía que ser claridad, todo era para los pobres y todo es para los ciudadanos. Eso exigimos entonces. Exigimos que en cada feria se cree un patronato a donde participan los beneficiarios de esa feria y el ayuntamiento a través de cabildo determina la cantidad de dinero que le puede apoyar y el patronato administra. Porque el patronato verdaderamente es gente interesada a que les alcance el recurso, a que se compre lo más barato. Pero chistosamente vemos lo contrario. Una presidenta metida totalmente en la organización de las ferias y no explica nada financieramente. Y como dice Abraham, efectivamente, el costo-beneficio es muy bajo, porque puedes beneficiar a los que venden obispo, pero hasta ahí. ¿Está usted diciendo que los patronatos aquí en Tenancingo brillan por su ausencia? Brillan por su ausencia, por cuestiones de no darles el recurso a la sociedad, que es lo mejor que se puede hacer porque es dinero que no entra en la corrupción. La corrupción se da cuando el presidente municipal y toda su gente ejercen los recursos libremente y sin rendir cuentas, ¿no? Hay representantes de los reboceros, hay un representante, puede ser presidente de los que venden obispo, hay un representante de los floreros, pero lo fundamental, lo que expone el ingeniero, y lo tomo como mío, es que si haya un patronato para, por ejemplo, los de la flor no van a hacer patronato para lo del obispo. Ellos ya deben de ir formando
un costo y presupuesto de su siguiente evento. Y los del obispo para el siguiente año ya deben de tener, como dicen, se ha visto, fue un éxito la de la Feria del Obispo, pero ¿cuánto gastó? ¿Quién se benefició? Sí, los que venden el obispo, sí. ¿Y la gente cómo se beneficia? Viendo los espectáculos, sí se beneficia, pero los gastos son los que no se entienden. ¿Cómo se diluyen esos presupuestos si no hay un patronato que los rija, que los sancione, como dice una palabra el ingeniero, que los tutele? Correcto. Alejandro, por favor. Yo quisiera preguntarles a todos los productores de obispo que estuvieron ahí, si le dieron a la presidenta una cooperación, Ándale. les mostró su recibo de ingresos, donde el dinero de la cooperación entró en las arcas del ayuntamiento, porque si no se los mostró, se los chingó. Claro. Y también quiero comentarles, yo fui a echarme un taquito y compartí también en Facebook el apoyo a los productores. Vi muy poquita gente en la apertura. La presidenta, en vez de meterse tanto en esos temas, debe de meterse, pero en los temas de la publicidad y de la mercadotecnia, para que venga gente de otros lados. Fue una feria, pero nada más municipal. Claro. Aquí le faltó mucha difusión en otros municipios y en el estado. Y ahí nos refleja, compañero, tomando tu comentario, nos refleja real y 100%, que Tenancingo te está demandando áreas específicas, el área del obispo, desconcentrado ya de la cabecera municipal, porque no hay cabida para estacionarse para los que vienen de fuera, no hay esa holgura, comodidad de llegar en tu carro, bajarte y disfrutar de un buen taco. Hasta sentarte. Claro, y con un poquito más higiene. Yo no quiero criticar a mi municipio y mucho menos a los productores, pero más higiene, que le dé esa tranquilidad a la gente que viene a consumirlo. Demanda otra área, porque cuántas nos quejamos del ambulantaje, cuántas personas hay de gorditas en las banquetas, y por qué no destinar un área totalmente de las gorditas, ¿no? Tenemos el área de Cristo Rey que necesita ser explotada, esas escalinatas, a lo mejor una explanada a media escalinata, no sé, es un proyecto, no lo sé, que uno lo expone y pareciera que a la gente que nos gobierna eso es lo que menos les interesa. Pero es la culpa de que un partido nos imponga bajo el lema de Morena, que viene a la cuarta transformación, nos impuso una candidata que no por la cercanía con un señor que le están haciendo fiestas, que no sabe ni cómo se llama, y ahí ahorita estamos pagando los platos rotos. Como queremos que la gente sepa que es su partido el que la puso, valiéndole todo. Y sufriendo, y pagando el municipio. No le interesó si sabía, no sabía, si tenía experiencia, tenía voluntad, tenía corazón. Y el pueblo tiene que volver a ver esta situación y cobrarla. Claro que la tiene que cobrar, porque no se vale que un partido Morena nos vea la cara. Morena es la responsable de haber puesto a esta presidenta. Y como partido, como instituto, también es responsable de vigilar qué clase de candidata. ¿Y qué clase de gobierno nos está dando? No, por eso. ¿Qué clase de candidata nos impuso? Que ella se echó a las calles a hacer su chamba, porque tenía que ser, porque estaba el verde, el PT, todos jugando. Pero Morena nos impuso una candidata que a la postre, o tal vez afortunadamente para ellos, para Morena, ganó. Quienes perdieron fueron los de oposición. Claro. Pero no, el pueblo tiene lo que verdaderamente le impusieron. Porque no somos libres de escoger dentro de los partidos lo mejor, no, pareciera que nos ponen lo peor, y de lo peor tenemos que escoger. Entonces tenemos que sacar la cara, la gente verdaderamente interesada por el municipio, y poner el pecho, porque vamos a tener que poner el pecho sobre todos esos partidos que lo único que quieren es saquear al municipio y verlo en deterioro, como lo que ha venido sucediendo. Ahora, un partido como Morena, no estoy diciendo que sea el culpable. No, sí es.
Si es culpable, bueno, tú dices que sí, Sí. perfecto. Yo digo que Morena no es culpable porque Morena, o sea, a la vez es por imponernos un candidato, no me voy a, por eso. Pero Morena, en sí sus principios, no son los que El reflejo. el reflejo Claro. de una candidata que se convirtió en presidenta. Pero entonces quiere decir que a niveles de las esferas de arriba, De arriba, es no popular. tienen tampoco las ideologías o no se les ha metido el chip de la cuarta transformación para que eso venga y desboque en los municipios. Entonces pareciera que tenemos trabas a nivel estado, casi a nivel federación, de esas personas que se montaron en esta corriente y que están tomando las decisiones echando a perder lo que significa o lo que nos trataron de decir, lo que era la cuarta transformación. Yo he platicado con muchas personas, varias de ellas entraron a trabajar con ella porque anduvieron ahí en campaña, ya las despidió. Otras que la apoyaron no entraron. Me han comentado, estamos arrepentidos de haber apoyado a esta presidenta. Están arrepentidos. Y ese es el sentir De la mayoría de la ciudadanía. de la gente, del pulso que nosotros recogemos, que nos llaman aquí, nos dicen en redes sociales, en inbox, todo este aparato nocivo que ha estado ocasionando, y es por lo que maneja el ingeniero, la cuenta pública, el dinero, los recursos que no se transparentan, en el sentido de que no robar, no mentir y no traicionar, y además ella es la que está traicionando al partido, no está cumpliendo con esos preceptos que son muy buenos en su esencia. Traiciona al partido, pero no al que la puso. Al Porque pueblo. para alguien están trabajando, ¿no? Ahorita, Pero hay un detalle, ¿sí? Y yo creo que es el fundamento más básico de la madeja de este programa. De nada nos sirve que la ciudadanía esté molesta. De nada nos sirve pues no. que haya comentarios en contra de esta presidenta. De nada nos sirve ver que no está cumpliendo con los preceptos básicos de un partido Morena. No es suficiente. Pero yo le voy a decir, ingeniero, ¿por qué no está cumpliendo? Ella no encaja en el partido, más sin en cambio nos la impusieron, porque ella roba, miente y traiciona, pero desde sus antecesores, toda su familia así ha sido. Sí, por eso la ciudadanía es correcto que se moleste, claro, somos seres humanos, estamos viendo que nos traicionaron, estamos viendo que nos están saqueando. Ella dijo que iba a rescatar el municipio, no sé a qué se refería, pero ahora ya creo que se trataba de rescatarlo para echárselo a la bolsa. Saquear. Pero la sociedad, todos nosotros debemos de involucrarnos más, porque está muy claro su posición, su actitud, su manera de salir a la calle a hablar. Es muy clarísimo que no le interesa si allá arriba la ven o no la ven. Ella tiene la bendición de Dios, se le nota. Entonces, ¿qué debemos de insistir en la madeja? Que la ciudadanía no nomás se moleste, la ciudadanía tomemos posturas, que al final del programa les vamos a hablar de un documento que vamos a llevar a cabo. Por eso es que dice usted que Morena tiene la culpa. Totalmente. Totalmente Morena tiene la culpa, aunque tenga unos preceptos y unos principios importantes, fundamentales, que sea a nivel nacional un partido que vino a revolucionar algunas cuestiones, pero fue allá. Fue allá. Aquí fue al revés. En lugar de caminar hacia adelante, vamos hacia atrás. Tenemos modelos, actitudes de una presidenta peor de lo más acedo del PRI. Y no lo podemos tolerar. Podríamos hablar de la existencia de un déficit financiero de 20 millones de pesos. Se habla mucho de esto. Platíquenos, coméntenos. Yo tomo el dato en función de por ahí un audio que sale de un compañero periodista, ¿no? Y publica que en el municipio ahorita, a 8 meses cuatro meses de que finalice el año y se cierre el año fiscal, tienes un déficit financiero. La gente lo escucha. La gente se preguntará, bueno, pero pues bueno,
¿Qué es eso, no? ¿O en qué le afecta al ¿O en municipio? en qué me afecta a mí? Pues yo no siento que me falte dinero. Yo no trabajo en Yo el, no en el trabajo en el gobierno, ayuntamiento. Sí. Pero fíjese pero nada pensamos más. que es eso y no. Pero fíjese nada más. Vamos a analizar que el municipio, el ayuntamiento, como una de las entidades importantes y la única que administra la hacienda municipal, tiene su presupuesto de egresos, quiere decir que tiene su caja con todo el dinero que le llega y empieza a gastar en función de un programa. Ese programa no es otra cosa que es por partida presupuestal, cada dependencia tiene cuánto va a gastar mensualmente y qué genera con ese gasto. Si ahorita hablamos de un déficit de 20 millones de pesos, quiero pensar que ese presupuesto de egresos lo hicieron a un lado y gastaron lo que quisieron y como O lo quisieron. rebasó. O como quisieron. No puede ser rebasado. Sí lo puede ser rebasado, pero hubiera creado pasivos y no un déficit fiscal. Entonces, o financiero. Entonces, quiere decir que a muchas dependencias las dejó sin dinero para trabajar, para gastarse en otras cosas. Y me atrevo a decir, en las ferias, yo creo que... Pero entonces sí se refleja eso. Por eso, el de la nota bronca encuentra en todas las calles y en todas las colonias un total abandono por parte de las autoridades. Porque a lo mejor sí, las direcciones no tienen con qué... No tienen con qué trabajar, no tienen ni gasolina, no Claro. tienen papelería, no tienen teléfono, no tienen todo lo que se necesita para operar, o a lo mejor tienen que hacer reuniones, tienen que darles un vaso de agua, lo que usted quiere y mande para él, obviamente actividades importantes por dependencia. Reportea más, Alex. Entonces, lo toma ese dinero haciendo un lado el programa de actividades de cada dependencia que representa el presupuesto de egresos y ahora tenemos un déficit. ¿Cómo vamos a salir de ese déficit? ¿Sí? Si ya se lo gastó, no es un crédito, no es un pasivo, es algo que falta ahí que ya se lo gastó. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues tiene que disminuir totalmente los gastos para poder reponer ese dinero. Ingeniero, De gasto, porque si tiene le que gastar. suspendiera sus quincenas a los voladores que se llevan 1 millón de pesos al mes del municipio, ¿cree que se pudiera recuperar? No alcanza. Si lo pensamos 1 millón de pesos mensuales, nos quedan 4 meses para finalizar el año fiscal, serían 4 millones de pesos. Aquí estamos hablando de muchas cosas. Por eso, por ahí se menciona que a los trabajadores del ayuntamiento que no son sindicalizados no les han pagado el incremento salarial que se autorizó desde el 1 de enero a la fecha. No se los han pagado y yo creo que ni se los van a pagar porque no tiene dinero. Solamente va a tener dinero si solicita un crédito, obviamente a la banca. Pero aquí lo más importante es qué se dejó de hacer para que ella se gaste el dinero en otras cosas. ¿Qué cosas? Yo no sé. Habría que abrir o que nos mostraran o que nos dejaran ver un estado financiero y ahí vamos a encontrar en qué se gastó el dinero. Se desvió, ¿no? Se desvió. Entonces, sí es importante crear es importante explicar esta situación porque nosotros como ciudadanos tenemos la obligación y la responsabilidad de vigilar a nuestras autoridades y las autoridades tienen la obligación y la responsabilidad de promover la cultura de la denuncia. A donde la sociedad vea que hay corrupción, que denuncie para que se investigue. No es posible que programáticamente usted programó sus metas por dependencia, programó su dinero para gastar y ahorita ya no tenga, que hay un déficit. Eso quiere decir que se gasta sin ton ni son. Pareciera ser que no hay tesorero. Pero qué descabellado, en lo que está diciendo el ingeniero, es que pagan los trabajadores que menos perciben. Es lo más feo que puede estar sucediendo. Y que ellos, para nosotros es un orgullo, que se acercan
bajo un comentario, oigan, pronúnciense en pro de nosotros porque no nos han podido pagar el retroactivo. Y a lo mejor esa gente, que son los que tienen 3,000 pesos a la quincena, que no saben ni por qué, y ellos esperan ese aumento que sirve a lo mejor para irse en taxi, a mandar en taxi a sus hijos a las escuelas, no se los van a dar este año, ¿no? Y que esta persona se lo esté gastando sin explicación En sus ferias. En sus ferias. Que no tienen beneficio. No, real. y ni siquiera es capaz de pronunciar, decir, ¿saben qué? Esta feria, hablando del costo-beneficio, como me lo han venido demandando ciertas personas de Tenancingo y están en toda la veracidad, se elimina, ¿no? O si no se elimina porque es algo que se produce en Tenancingo, le damos otro giro, ¿no? Sí. Donde verdaderamente digamos, si lo vamos a gastar es porque verdaderamente va a redituar algo. El retroactivo. El retroactivo, como lo dice el ingeniero, es el día 1 de enero, es el aumento por ley bajo un salario mínimo, no bajo, una persona puede ganar 10,000 pesos a la quincena, pero también es bajo el salario mínimo. Al no pagar el retroactivo, que debe de ser junio, julio, por más tardar, ya vamos empezando agosto. ¿Y cuál es el punto clave, Memo? Mira, si no paga el retroactivo, en la siguiente quincena de agosto no le va a reflejar el aumento que por ley se hizo del día 1, por ley. Entonces, lo está retardando, y sus quincenas, que se las van a pagar, tarde que temprano se las van a pagar, como sea, no pueden estar ya ganando lo que por ley deben. Claro, está violentándole sus Hay derechos. un comentario que lo hacíamos hace un rato. Pero bueno, yo acabo de decir una palabra, violentando sus derechos. ¿Y dónde está el de derechos humanos? Digo, porque deberían de estar en contacto con la gente. Sí. No es necesidad de irte a patear la puerta. Si tú tienes un carácter y un nombramiento, debes estar a la expectativa de lo que se sucede en tu municipio. No necesariamente, como me lo dijo el ingeniero, si no hay, ¿cómo? ¿Demanda? Si no hay denuncia... Si no hay denuncia, no hay nada que atender. No se hace O sea, nada. se la pasan rascándose la cabeza. O sea, tú no estás para andar vigilando lo que sucede en la ciudadanía. Tú no estás para estar vigilando cómo actúa una gobernanta y poder hacer, como dijera, sumarse con el grueso de la gente para empezar alguna denuncia. O sea, mientras no haya denuncia, yo no me meto. Pero hay un detalle que hace un rato lo comentábamos, ¿no? Yo no sé, incluso no le encontré el adjetivo hacia esta presidenta, en razón de que en su Nancinera habló de que fue a darle sus despensas a sus trabajadores de limpia, porque ganan muy poquito, porque son los que menos tienen, y no sé cómo llamarle a una presidenta que tiene en su mano la decisión de decir a todos los de campo les subo a 2,000 pesos a la quincena, y a los directores se los bajo y se los doy a ellos. Prefiere irse a comprar las despensas Armarla. y como si fuéramos de tercera, que les dé su despensa. Una dádiva. No encontré la palabra. ¿Qué tipo de presidente es aquel que tiene la fortuna y la libertad y la oportunidad de beneficiar a sus trabajadores, que los está viendo que ganan poquito y prefiera darles una despensas? Es algo que yo no le encuentro la razón. ¿Y por qué a lo mejor descontarle, diría usted, ingeniero, a los de obras públicas, a los de desarrollo urbano, a los de desarrollo? directores. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí estoy a favor? Porque si todas las obras se dan por contrato, pues esas direcciones no tienen nada que hacer. Así es. No desarrollan nada. Entonces, pues ya hay que disminuir y darles a las personas de campo, a las personas que están en la basura. Para mí, mis respetos a esas personas que se involucran en esos temas, ¿no? Y ni siquiera unos guantes, unas botas, nada. Nada. Y ahí vuelvo a repetir, violentando todos sus derechos de esas personas, porque los expones a enfermedades, a una caída, lo que tú quieras. Y nadie los defiende. Sí, pero hay que recalcar que ¿cuál cambio de sistema de gobierno? Claro. El mismo.
Llegó y se montó en las mismas estructuras, y no tan solo en las estructuras administrativas, se montó en la manera como actuaron y actuaban todos los priistas y todos los panistas, todos los que no quieren a la clase pobre. Ella viene y se monta igual, y trata a la gente o peor. Entonces, el partido, me preguntaba usted en el segmento anterior, ¿el partido Morena tiene la culpa? Por supuesto que la tiene, debe de correr con su responsabilidad y debe de ser tachado como un partido que nos vino a engañar. Y si no, que estén aquí presentes, ¿no? Que verdaderamente hay un acercamiento a nivel estado con municipio para que nos cambien, no la presidenta, pero sí que le cambien su régimen en el cual está montada. Que en lugar de andar haciendo fiestas al que la puso, ¿no? Que venga él como miembro alto de ese partido Morena, que venga a decirle, a regañarla, porque lo merece, y que corrija sus políticas. Y que la exponga al pueblo. Claro, pero es al revés. Entonces, ¿que tiene la culpa? Por supuesto que sí. Que el pueblo, ojalá y no se le olvide que este partido le mintió, pero radicalmente, ¿no? ¿Y se va al basurero de qué, compañero? Ciérranos esta, De la historia. Se va al basurero de la historia Ciérranos esta a fase. nivel de municipio. Hablando del retroactivo, como ustedes saben, compañeros, yo fui trabajador del ayuntamiento 19 años. Siempre nos era pagado el retroactivo en tiempo y forma. Se firmaba el convenio con el SUTEI y a los 2 o 3 meses exagerado nos llegaba nuestro aumento y en la siguiente quincena el retroactivo. Amigos, compañeros del ayuntamiento, si le están reteniendo el aumento y el pago retroactivo, vamos a hacer, hagan, yo los apoyo, lo que se hizo en el 2012 con un presidente que nos retuvo 4 días en el aguinaldo. Tomamos la presidencia y paramos los trabajos de todas las oficinas y a los 2 o 3 días nos resolvió. Entonces, únanse, compañeros, únanse, no están solos. Yo digo que tomen las calles, porque si toman la presidencia de por sí no están trabajando. No vamos a perjudicar nada. Tomen la tesorería como en el 2012 lo hicimos, compañeros. Ustedes pueden. Como pueden ustedes notar, la verdad, cada sesión, cada vez que tenemos una edición, se pone esto muy candente. Casi vamos cerrando ya el programa. Hay un tema que en lo particular a mí me llama mucho la atención y es las motocicletas en Tenancingo. ¿Qué hay con las motocicletas en Tenancingo? Se habla de que si, pues por falta de economía, muchos temas. ¿Qué se puede decir de las motos? Yo creo que todo lo que ha oído el pueblo y que le quieren hacer sentir a la ciudadanía de que los motociclistas no deben de existir. Vayamos a la ley. Hay una ley de movilidad del Estado de México que rige a todo el Estado de México, que incluso incluye en algunas funciones al municipio. Y usted va a encontrar cuál es la preferencia para la circulación en las calles y avenidas, y va a encontrar que el primero es el peatón, ¿sí? En segundo lugar es el ciclista, en tercer lugar es el motociclista, y en cuarto lugar es el del vehículo. Entonces, si nosotros exigimos el cumplimiento de lo que dice la norma, debiéramos de cambiar que todas las calles no fueran exclusivas para vehículos, fueran también exclusivas para ciclistas y motociclistas. El peatón solito se hace respetar. Entonces, hay un elemento fundamental en Tenancingo, don Memo, que vale la pena, y que no estoy diciendo que esa es la razón de su existencia, pero sí me atrevo a decir, que yo vivo en Tenancingo y vaya que hemos analizado la situación, encontramos que la mayoría, y yo me atrevo a decir que más del 90% de los que usan moto lo utilizan por 2 razones, don Memo. Por tiempo de traslado, porque a la hora que van a llevar a sus hijos es más fácil llegar con la moto que llegar en carro, por cuestiones de tiempo para llegar a su destino, y por cuestiones de costo. No tenemos, increíblemente en Tenancingo, un sistema articulado de servicio público de transporte. No lo tenemos. Si queremos transportarnos, tiene que ser a través del taxi, y el taxi te cobra lo mínimo que anda cobrando por cada que se sube, son 12 pesos colectivo, que incluso el colectivo está prohibido en la ley.
Entonces, vale la pena, yo diría, porque lo menciona en su nancinera pasada la señora presidenta, que dice, yo ya contribuí, yo ya capacité a través de un folleto a la gente, no hacen caso, no se quisieron capacitar, voy a esperar ahora que venga movilidad del Estado y que los infraccione. La importancia es la infracción. Y que les cobre. Esa no es la solución. La solución es, y vaya que la sociedad, va dirigida a la sociedad la propuesta, que se formara verdaderamente representantes de todas las gentes que utilizan o no utilizan la moto, y sentarse en un lugar público para debatir el punto y tomar decisiones. ¿Por qué voy a esperar que una dependencia del Estado me venga a imponer sus criterios cuando nosotros tenemos capacidad para poder opinar y sugerir? Ese sería mi comentario. Claro, porque hay un problema mayor antes de infraccionar a un motociclista, y como el ingeniero lo dijo. Hay mucha gente que ya no tiene las posibilidades porque tienen 4 o 5 hijos de subirse a un vehículo y pagar esa cantidad de dinero. Se le hace más cómodo ir y pagar la mensualidad de una moto o la quincena de una moto. Pero entonces, yo como representante de mi municipio, yo debería de todo eso valorarlo y antes de tomar una sanción hacia el pueblo, primero le doy la alternativa, como dijo el ingeniero, pues vamos a desarrollarle un carril. Primero le doy todas las alternativas posibles y después a lo mejor ya lo sanciono, ¿no? Le prohíbo que sin casco, le prohíbo más de 2 y todo, pues a lo mejor la señora sí ya puede dar 2 vueltas más rápido y no subir a toda su gente a la motocicleta. ¿Pero por qué? No le doy ni una alternativa, no le presto ni una de las atenciones. Pero eso sí, te voy a infraccionar. Pero hay un detalle, don Memo. Perdón que lo meta, pero con esto termino mi participación. La presidenta municipal de manera recurrente maneja que no le toca. Y efectivamente la ley no dice expresamente que organice a su pueblo, haga mesas de análisis para determinar cuál sería la solución de dotar de infraestructura a los ciclistas y a los motociclistas. No lo dice. Sin embargo, la demanda de estas gentes, y sobre todo ciclistas, es impresionante. Nosotros como ciclistas debemos de tener políticas públicas para que al menos, como en el Reino Unido, el vehículo que atropella a un ciclista, no hay investigación, el que lo atropelló lo tiene que llevar al hospital y lo cura. No pedimos eso, pero al menos que haya un poquito de respeto a través de una política pública para esos medios de transporte, porque aquí en Tenancingo predomina el pensamiento del que tiene el vehículo, tiene la preferencia, y eso no es cierto. Con eso termino. Y que nos saquen una estadística, y casi puedo acertarle que la mayoría de accidentes de motos o con bicicletas está involucrado un taxi. Sí. Ahí nos damos cuenta que la cantidad de taxis supera la cantidad de vehículos particulares en la circulación en el municipio. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. Claro. Alejandro, ¿qué opciones darías tú que utilizas los dos, moto y auto? ¿Qué sugerencia, qué idea? Las motocicletas más que nada son usadas por necesidad, porque como dice aquí el ingeniero, ya una familia con 3 o 4 hijos, si pagan sus taxis, por ejemplo, de la colonia San José al centro, de 4 de venida y 4 de regreso, ya son más de 150 pesos. Es con lo que come una familia aproximadamente aquí en Tenancingo. Así es. Sin embargo, el riesgo que corren, yo he visto motocicletas con 4 o hasta 5 y chiquitos, niños, bebés, incluso hasta de brazos. Claro. Realmente es un riesgo muy, muy grande el que corren estas personas por unos cuantos pesos. ¿Qué es mejor? Ahorrarse de esa manera el dinero y llevarse Hay que debatir el punto, don Memo. No hay que hablar a priori siempre cuando se interviene en beneficio de la sociedad. Y económico. La economía que estamos viviendo, aunque aparentemente tenemos una economía boyante en el país,
todavía hay zonas muy pobres. Y las zonas pobres es lugares donde no hay oportunidades de empleo, donde las autoridades se manejan como la presidenta que tenemos, que le interesan las ferias, pensando que el vender mucho obispo nos va a beneficiar a todos. Y yo no Pero con el comentario que hizo don Memo, sí entra el criterio personal en cuestión de lo económico, donde la gente se deladea y se retuerce y dice, o me llevo a toda mi familia o pago un taxi, estoy totalmente de acuerdo, o corro el riesgo, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahí es donde no entra el criterio, sino entra verdaderamente la administración a defender eso que se deladea el ciudadano y diga, no, mira, yo sé por qué te compraste tu moto, yo sé que no te alcanza el dinero, vamos a crearle el carril para que corra menos riesgo mi sociedad. O políticas públicas como lo están haciendo en los 12 municipios de la zona oriente de la Ciudad de México, que son municipios del Estado de México que le están metiendo una serie de transporte público y que tú pagas 4 pesos. Claro, o sea, eso es ahí entra el municipio, para que no le deje a su criterio a mi ciudadanía, que lo hace por necesidad, corriendo ese riesgo. Entonces yo como representante le diga, no, para eso estoy, para minorizar esos riesgos y minorizar esos gastos, porque sé lo que le duele a mi municipio. ¿Por qué nada más municipios del Valle de México? ¿Por qué? Porque a nosotros, que es una zona rural, que no tenemos ni siquiera la idea de un parque industrial, no tenemos políticas de esa naturaleza que nos vengan a articular un sistema de transporte y a bajo costo? ¿Por qué no? Porque no nos organizamos, porque no protestamos. No nos merecemos. No nos merecemos. No, sencillamente un partido se equivocó poner a una persona que no le interesa nada. Si a estas alturas la presidenta tiene un déficit de 20 millones de pesos, imagínense en diciembre. En la Nancinera es lo mismo, la Nancinera, que lo estamos, no ustedes, por eso lo atrapé. En su Nancinera dijo que ella ya había hecho lo propio para concientizar a la gente de las motos y que no le hacen caso. Pero sí dijo, hay accidentes de motos diario que se están muriendo gente, se están matando, se están sacrificando. Entonces eso sí lo toma como dato. Concluye, Alejandro, por favor. Hoy hubo un accidente de moto del cual tomé un video. Hay 2 zonas aquí en Tenancingo donde ya se le solicitaron topes, y si no los pone, si hay una muerte, ella va a ser la responsable. En Insurgentes, en la calle Nueva para los juzgados, y ahí por donde yo vivo en la 168 ya se le solicitaron topes por escrito. Va a pasar un accidente feo y ya se le dijo, ya se le solicitó, la vamos a culpar a ella. No se nos olvide que vamos y estamos y tenemos preparado ya un documento dirigido al titular del órgano superior de fiscalización del Estado de México, aprovechando sus declaraciones que hizo la semana antepasada de que se van a auditar los 125 municipios por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Todos los programas que tienen recursos federales va a ser auditado. Ahora bien, nosotros preparamos, y que la gente se entere, hemos preparado un documento dirigido precisamente a este personaje del órgano superior para que nos haga llegar información de qué periodos se van a auditar, cuándo inicia la auditoría, qué tipo de auditoría se va a hacer, sobre todo para estar enterados y a lo mejor proponer que se amplíe, si no se considera auditar este primer semestre de esta administración, solicitar que se incluya. Pero para que nos hagan caso, aunque fuera una firma nos debieran de hacer caso, pero estamos en México, y México es otra cosa. Entonces sí vamos a tener ese documento en el programa siguiente de la semana que entra, lo vamos a leer aquí, lo vamos a que lo conozca la gente, y lo vamos a sacar enfrente de la presidencia en una mesita con un audio, invitando a la gente que firme el documento.
¿Qué va a firmar la gente? Una solicitud de que se incluya, eso es lo más importante, que se incluya el primer semestre del año 2025 de esta administración, porque si vemos, y tomando en cuenta sus declaraciones de que hay que denunciar posibles corrupciones, bueno, yo creo que vale la pena que se audite el municipio. Esto fue la madeja política de Tenancingo. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente emisión.